Bien, vamos a nuestra etapa práctica de aseguramiento metrológico enfocado hacia actividades de verificación metrológica. En nuestra sección de metrología, pues ya vimos las diferencias entre lo que es una calibración, entre lo que es una verificación metrológica, qué condiciones debe cumplir un laboratorio o un profesional que se dedique a realizar actividades de metrología certificadas y validadas, y qué condiciones debería cumplir una persona, un profesional o un área de ingeniería que simplemente realice verificaciones metrológicas. En este caso vamos a utilizar nuestra plantilla de verificación metrológica de equipo biomédico. Nuestra plantilla está diseñada de tal manera que en su parte superior tiene los datos de asignación del equipo que está bajo prueba. En este caso es un monitor de signos vitales, marca Mindray, modelo MEC 10 con su serie. Obviamente esto es una serie simulada, no es una serie real, para efectos del ejemplo. En la segunda sección tenemos entonces un apartado de conformidad general del equipo respecto al desempeño metrológico, en un porcentaje que va a ser validado según cada prueba que realizamos, que ya veremos a continuación, de manera más específica. El siguiente apartado, bueno, ese apartado específico nos habla sobre una información. Esto es una recomendación que se debe hacer, que se sugiere tener en cuenta también cuando generemos este tipo de documentos. El presente informe no se puede interpretar como un certificado de calibración. Las actividades acá realizadas se hacen bajo condiciones iguales o similares a las que trabaja el equipo bajo prueba, bajo el método de comparación directa entre el equipo bajo prueba y los patrones acá relacionados. Entonces recordemos que vamos a tener siempre el equipo bajo prueba, en este caso es el monitor, y el patrón, analizador o simulador que vamos a utilizar para hacer la verificación metrológica. El ejecutor de esta actividad establece la trazabilidad de las mediciones del patrón de referencia con el Sistema Internacional de Unidades, SI. También vimos información y teoría sobre el Sistema Internacional de Unidades en nuestra sección de metrología, por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones que lo vincula a los patrones primarios pertinentes a las unidades de medición del Sistema Internacional. Listo. Siguiente apartado, nos habla sobre las condiciones ambientales tenidas en cuenta durante la medición. Todos los equipos biomédicos y también los simuladores tienen recomendaciones de temperatura y humedad ambiental relacionadas a la forma de trabajo o a las condiciones ideales que debe tener el área donde esté funcionando el equipo. Entonces la idea de esto es verificar que las condiciones bajo las cuales se hace la prueba estén acordes con las que nos indica el fabricante, tanto del equipo bajo prueba, en este caso el monitor, como de los analizadores, simuladores o patrones que vamos a utilizar. Comenzamos con la primera verificación. Magnitud a verificar. En este caso vamos a verificar presión. Podemos ver que cada vez que yo haga un cambio, se van a cambiar las unidades de medida recomendadas de manera automática. Entonces vamos a trabajar presión y específicamente vamos a seleccionar presión arterial no invasiva. De todas las unidades recomendadas, milímetros de mercurio, centímetros de agua, pascales, kilopascales, milibar, bar, entre otros, vamos a utilizar milímetros de mercurio. En el siguiente apartado vamos a colocar los datos del equipo patrón. En este caso es un simulador de paciente, marca Fluke modelo ProSim 8, número de certificado tal, con la fecha de calibración del equipo patrón. En el siguiente apartado vamos a establecer la tolerancia de trabajo del equipo bajo prueba, error máximo positivo y error máximo negativo. Nuestro monitor, en el caso de Mindray, nos indica que para presión arterial no invasiva, de manera dinámica, vamos a tener una tolerancia de 3 milímetros de mercurio, más menos 3, o sea, 3 por encima o 3 por debajo del punto de referencia. Ponemos 3 y para el otro punto, el punto máximo negativo, vamos a establecer, si el fabricante me indica que es 0, le coloco sí. En este caso, nuestro rango de trabajo sería de 0 a 3 milímetros de mercurio como prueba de error. Para el caso de nosotros, este monitor, el fabricante nos dice que es entre menos 3 y más 3 milímetros de mercurio, o sea, 3 milímetros por encima o 3 milímetros por debajo de lo que estamos programando en el simulador. El tipo de unidad referente a la tolerancia y a las unidades que estamos trabajando es entera. Tenemos la opción de trabajar unidad decimal o unidad porcentual. Empezamos con las mediciones. Para el caso de la presión arterial no invasiva, si nos damos cuenta, si yo cambio el modelo, se van a borrar los datos que me sugiere la plantilla. Entonces, para presión arterial no invasiva, me sugiere hacer verificación para sistólica de 80, diastólica de 50, media de 60. Abajo vamos a colocar los valores que vamos a trabajar. Esto simplemente es una recomendación y aquí yo coloco los datos que voy a trabajar. Lo mismo, un siguiente barrido de 120 sistólico, 80 diastólico, 90 media. Y 200 sistólico, 150 diastólico y 167 media. Yo puedo trabajar estos o utilizar otro tipo de valores según el simulador me lo permita. Y aquí coloco los datos.
En la primera ronda de medidas obtuve 83, 51, 59. O sea, obtuve 83 sistólico, 51 diastólico, 59 media. En la segunda tuve estos valores y en la tercera tuve estos valores. La plantilla me va a generar un error. El error se calcula directamente haciendo la diferencia aritmética entre el promedio de las mediciones, que en este caso es 83, menos el valor que estoy simulando, en este caso 80. Quiere decir que nuestro promedio está 3 milímetros por encima del valor indicado. Quiere decir que estamos dentro de rango todavía. Lo mismo sucede con la segunda medición, la tercera medición y con el resto de mediciones. Vamos a tener un total de 27 datos tomados, con el objetivo de tener un rango de medida, 2 rangos de medidas, 3 rangos de medidas, 4 rangos de medidas, 5 rangos de medidas, 6 rangos de medidas, 7 rangos de medidas, 8 rangos de medidas y 9 rangos de medidas. Recuerde que entonces la plantilla me va a permitir realizar 27 mediciones. Según sea la diferencia o el error obtenido, con respecto a la tolerancia dada, vamos a obtener errores y vamos a tener aciertos. En este caso, la plantilla me indica que tengo dos errores. Dos errores en los que la medición o el error resultante ha sido o ha estado por fuera de la tolerancia dada. Y lo podemos ver eso acá en la gráfica. 3.7 y 5.0. Están acá de manera numérica y están acá de manera gráfica. Y aquí el sistema me va a indicar que tuve dos fallas, que se refiere a estas dos fallas. 3.7, 5.0 y las que tenemos aquí, que son estas dos mismas que acabamos de ver. Estas dos fallas son estas dos mismas que tenemos aquí, graficadas. Y tuvimos 16 aciertos, para un total de 18 resultantes. Podemos ver entonces que en este caso la conformidad para este equipo, para esta medición, es del 88%. 16 aciertos respecto a dos fallas, lo que me da una conformidad del 88%, y podemos ver la gráfica de desempeño del equipo para el caso de presión arterial no invasiva. ¿Qué pasaría si yo aumento la tolerancia? El fabricante me dice que para pruebas estáticas la tolerancia es de 5. Podemos ver que ya tenemos un margen completo de 18 resultados, 18 pruebas válidas y 0 fallas. ¿Por qué 18? Les había comentado que tenemos un rango total de 9 pruebas resultantes, 9 errores. El nivel de error se verifica tanto con la tolerancia positiva como con la tolerancia negativa. Entonces tendríamos dos referencias con respecto a 9 errores. Quiere decir que tenemos 18 análisis totales con respecto al error. Nuevamente indico, ¿por qué 18? Recordemos, tenemos 9 pruebas resultantes, pero esas 9 pruebas se validan tanto con respecto a la tolerancia positiva como a la tolerancia negativa. Por eso en total tenemos 18 análisis, independiente de las 27 mediciones. Debemos tener eso claro. Una cosa son las mediciones y otra cosa son los errores resultantes. ¿Qué sucedería si el fabricante me dijera que el error máximo negativo es 0? Que vamos a tener un rango de trabajo entre 0 y 5 milímetros de mercurio para este caso. Y podemos ver la gráfica de desempeño. Podemos ver que en una de las opciones se sale del rango porque el valor de error fue menos 1,3. Y como el rango de trabajo es entre 0 y 5, tendríamos una sola falla, que es este punto en el que se sale de la gráfica de la tolerancia. De esta manera van a funcionar todos los módulos de verificación. Tenemos un siguiente módulo de verificación. En este caso, verificamos saturación parcial de oxígeno. Me recomiendo utilizar un porcentaje, pero a pesar de utilizar un porcentaje, la unidad de medida de análisis no es porcentual, es unitaria. ¿Por qué? Porque cuando tú miras un monitor de signos vitales o un oxímetro, tú no haces la verificación con respecto a unidades porcentuales, sino a unidades generales. El fabricante me indica que la tolerancia de error está entre los 2 y las 2 unidades porcentuales. Sin embargo, el análisis se hace de manera entera. Hacemos lo mismo, el mismo barrido, tomamos todos los datos, obtenemos nuestros errores y de igual manera el sistema automáticamente hace la trazabilidad gráfica del análisis. En este caso tuvimos una sola falla que refiere a este punto en el que el comportamiento del equipo se salió del rango establecido, que es entre 1, 1 y menos 1. Tuvimos 2. ¿Qué pasaría si podemos ver que se simularon 92% de saturación y en una de las mediciones obtuvimos 97%? Esto a modo de ejemplo. Normalmente los equipos se comportan de una manera estable.
Yo puse 97%, pues como para hacer la salvedad, el ejemplo del error. Pero normalmente eso me podría dar 92 o 91. Vamos a observar, si lo cambiamos, automáticamente se elimina el error, todos los rangos obtenidos están dentro del rango de trabajo, por lo tanto tenemos una conformidad del 100%. Continuamos así con el resto de parámetros del monitor. Temperatura, podemos ver acá el análisis. Frecuencia cardíaca, relativo a frecuencia cardíaca y electrocardiografía. Tenemos aquí los valores también obtenidos. Se hizo una comparación de 50 latidos por minuto, 30, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180 y 220 latidos por minuto. Y ese es el desempeño que obtuvimos. También con una conformidad del 100%. El siguiente rango de trabajo se hizo con frecuencia respiratoria, respiraciones por minuto. En todos los casos estamos utilizando el mismo analizador, lo mismo. Se hizo una verificación a 8 respiraciones por minuto, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y este fue el desempeño que obtuvimos. El fabricante en este caso me indica que la prueba, la tolerancia es de 1, entre -1 y 1 según el punto de medida. En este caso obtuvimos para frecuencia respiratoria de 11, tuvimos una medida de 12, 12 y 13 para tener un promedio de 1.3. 1.3 claramente está por fuera del rango de trabajo, lo podemos ver acá. ¿Qué pasaría entonces? Si yo lo pongo así, automáticamente se reduce el error, queda sobre la línea del error. Supongamos que tuvimos este desempeño, podemos ver que ya la gráfica se corrige. Repetimos la información para todos los parámetros que maneje el equipo. Y este sería el resultante. Se saca el promedio de todos los niveles de conformidad y de esa manera vamos a obtener el nivel de conformidad total y general del equipo, el cual lo tenemos acá. Podemos decir que nuestro equipo tiene una conformidad general del 100%. Si hago clic en Control P, en mi caso yo voy a seleccionar la opción de Microsoft, impresora de Microsoft para PDF, obtendré el documento con la verificación metrológica. Procedo a guardarlo. Yo lo voy a guardar en una carpeta que ya tengo definida. Lo voy a guardar acá. Verificación metrológica, monitor de signos vitales. Lo voy a guardar ahí. Y procedo a visualizar entonces el documento que acabé de crear. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos nuestro informe, evaluación de desempeño, de verificación metrológica que acabamos de realizar.